Y creo que ya estamos en Facebook. Denme un segundito. Listo. Pues muy buenas noches a todos quienes nos acompañan. Muy buenas tardes todavía. Y se ve algún resplandor del sol. Ya nos estamos acercando a la primavera. Ya en unos cuantos días, este mes, entra la primavera. Y pues estamos con el ciclo de conferencias de los miércoles de Clavius, como siempre, y aquí puntuales todo el mundo. A quienes nos ven desde Facebook, les pedimos que nos manden ahí un saludo para el pase de lista y para medir el rating. Ahora sí que para saber un poco quién nos ve desde las redes. Aquí los que estamos en Zoom ya nos saludamos hace un ratito y pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Y pues bueno, el día de hoy un tema muy ad hoc a la fecha, el Día Internacional de la Mujer. Y para ello tenemos, pues no una invitada, más bien es la anfitriona de este centro astronómico, que es Clavius, Lorena Arias Montaño. Lore, varios de ustedes ya la conocen, pues los que siguen a Clavius es, pues ahora sí que la columna vertebral de este centro astronómico. Y para los que no la conozcan, les voy a leer rápidamente una semblanza de la trayectoria de Lore. Lorena Arias Montaño estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, la maestría y el doctorado en ciencias, astronomía, en el Instituto de Astronomía, también de la UNAM. Es docente en las áreas de física y matemáticas. Realiza trabajos de divulgación de la ciencia desde el año 2009, coordinando las actividades del Centro Astronómico Clavius de la Ibero, con la misión de llevar el conocimiento astronómico al público en general y apoyar la educación en todos los niveles para promover el interés científico entre niñas, niños y jóvenes. Colabora en trabajos de investigación en temas de nebulosas gaseosas y estrellas masivas. Ha participado en congresos especializados y ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como material de divulgación. Es profesora de tiempo completo desde marzo del 2019 en el Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero. Y bueno, para que ella misma se haga gala, Lore, te cedo los micrófonos, la pantalla y te escuchamos con atención. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, y gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Justo en esta fecha, pues lo que queremos es abrir el espacio para la reflexión de lo que refleja el día o la conmemoración del día de hoy. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Si la encuentro, aquí está. Nada más me confirmas, Gerardo, que sí está en modo de presentación. Ya está, Lore, ya la vemos. Bueno, muy bien. Entonces, me disculpo de antemano porque pues en esta presentación no vamos a ver imágenes astronómicas bonitas. Yo a veces retomo esta frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, pero a mí me gusta extender esto a decir que una gráfica a veces dice más que 1000 imágenes. Entonces, hoy les quiero hablar un poquito de estadísticas, de números, y me voy a apoyar mucho en gráficos. Sin embargo, bueno, pues una imagen, tal vez la única astronómica que tengo por aquí, las voy a poner a continuación y que pues es referente al tema que no vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Aprovechando que en días pasados tuvimos a la luna llena, ayer por la mañana fue la fase de luna llena. Entonces me tomé la libertad de darle esta coloración de púrpura o de violeta a la imagen de la luna, pues porque como ustedes saben, el día de hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y pues que lo que significa es pues más bien tomar en cuenta todas las luchas que las mujeres a lo largo de la historia han tenido por pues llegar a la igualdad. Las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y bueno, pues a esto nos referimos con el día 8M. Hay debates al respecto de por qué se usa el color morado. Hay cuestiones más dramáticas, pero lo que quiero enfatizar aquí es que, bueno, pues mucho de esto estas referencias son, como decía, a las luchas a lo largo de la historia. Algunas personas nos dicen que el color morado viene desde la lucha que tuvieron las mujeres inglesas
por el derecho al voto, y estamos hablando del siglo XIX, 1857. Y después, bueno, pues también el Día Internacional de la Mujer se dice que tiene referencias con la lucha asociada a la revolución en Rusia, perdón, que estamos hablando de 1917, pero también sabemos que, bueno, pues hubo una huelga de mujeres trabajadoras que tuvo consecuencias funestas, que algunas de ellas murieron. Y también, por ahí también hay otras versiones de por qué el color morado asociado. Pero bueno, independientemente de eso, pues aquí vamos a dejar a la luna. Y como les decía, bueno, pues más que platicarles de astronomía propiamente y de la belleza de las imágenes, que es lo que usualmente hacemos, pues quiero abrir este espacio de reflexión. Y nada más como para entrar en contexto, la semana pasada cuando anunciábamos el tema de hoy, hubo la pregunta de quién fue la primera mujer astrónoma. Y esa es una pregunta a veces un poco difícil de contestar en términos de que, pues, cuál es la condición o la característica para decir que esta fue la primera mujer astrónoma, ¿no? Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, ahora que tenemos todos los recursos a disposición para hacernos cualquier pregunta y que nos la respondan a partir de toda la información que hay, pues más de las referencias nos llevan a Hipatia de Alejandría. Ya hemos platicado de algunas de estas mujeres en otras charlas. Hipatia, pues estamos hablando del año, bueno, no se sabe exactamente cuándo nació, pero bueno, lo que sí se sabe, porque también tuvo un final un poco trágico, murió en el año 415 de nuestra era, ¿no? Entonces les digo, no me voy a extender en esta lista de mujeres a lo largo de la historia, pero otra mujer también muy importante fue Elizabeth Hevelius, que por supuesto lleva aquí el nombre de su esposo, Hevelius, que también lo hemos abordado en varias de nuestras conferencias. Y no me pasa esto a la siguiente. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, refiriéndose a Elisabeth de Bellius, uno de los astrónomos franceses de la época, de aquella época, François Arago, pues hizo esta cita al respecto refiriéndose a Elisabeth o a Madame Hevelius, diciendo que pues era la primera mujer que él conocía que no le tuvo miedo a enfrentarse a la fatiga de hacer observaciones astronómicas y mediciones, ¿no? Y yo creo que quiero resaltar esta cita porque justo esta parte de aquí, de decir que yo conozca, es algo muy importante porque cuando hacemos recuentos de las contribuciones de las mujeres en la astronomía, pues mucho de eso tiene que ver con que pues han sido dejadas de lado, ya sea por intenciones o a propósito, o a veces simplemente pues por otras razones. Pero creo que esa es una de las cuestiones que hay que enfatizar aquí. También quien nos ha acompañado en nuestros temas selectos de astronomía. El pasado lo dedicamos a grandes astrónomos y astrónomas, y entre ellas, pues una sesión le dedicamos a la vida y obra de Caroline Herschel, hermana de William Herschel. Ahí estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y también, otra vez regresando al asunto de la primera mujer astrónoma, hablando particularmente en Norteamérica o en Estados Unidos, a Maria Mitchell se le reconoce como la primera mujer que tuvo un puesto en una institución trabajando como astrónoma. Pero les digo, no me quiero extender en esto porque en realidad esto fue tema de una plática que si ustedes ya andaban por aquí, yo usualmente le pongo la fecha a las presentaciones justo para a veces tener la referencia de cuándo di la charla, pero en abril 22 del 2015, y eso ya estamos hablando de 8 años atrás, justamente di una charla de mujeres astrónomas. Entonces digo, no es precisamente la intención de hoy, podríamos retomar ese tema en otra ocasión, me encantaría platicar de este tema, pero me voy a saltar la lista a dos mujeres astrónomas muy importantes, particularmente para nosotros los mexicanos. Una de ellas es Silvia Torres Peinbert, porque cuando ustedes encuentran referencias, bueno,
respecto de su trabajo, hay un montón de cosas y yo creo que también un día habría que dedicarle una charla completa a las contribuciones de Silvia Torres Painberg a la astronomía, pero también muchos textos se refieren a ella como la primer astrónoma mexicana. Y cuando la entrevistan, Silvia dicen, a ver, espérense, es que sí, pero no. Dice, hay que poner un poquito de énfasis en la primera astrónoma mexicana. Lo correcto sería decir, la primera mujer nacida en México que tuvo un doctorado en astronomía y que trabajó como astrónoma en México. De hecho, nada más un poquito, sintetizando un poquito lo que hemos platicado, pues en aquel entonces no existía el posgrado en astronomía en México y los hombres y mujeres que querían ser astrónomos, pues típicamente podían estudiar en la Facultad de Ciencias Física, pero después se iban al extranjero a estudiar el posgrado. Entonces, en ese sentido, Silvia Torres es la primer mexicana astrónoma, porque es nacida en México. Pero lo que ella siempre hace énfasis es que pues la primera mujer que trabajó en astronomía en México fue Paris Pismis. Y a Paris también le dedicamos una sesión en nuestros temas selectos de astronomía, una historia muy, muy interesante. Entonces, bueno, nada más les resumo aquí parte de la historia. Paris Pismis es de origen turco, muy interesada en las matemáticas primeramente, después en la física, la astronomía, y pues por azares del destino conoció a un mexicano en Estados Unidos mientras estaba haciendo una estancia postdoctoral, Félix Resillas, un matemático, se casó con él y entonces llegó a trabajar a México. Y de hecho, bueno, se nacionalizó mexicana. Entonces, en ese sentido es donde Silvia dice, en realidad Paris Pismis es la primer mexicana astrónoma, la primera astrónoma mexicana. Pero bueno, les decía, pues la intención de hoy es la reflexión de cómo ha sido un poquito, más bien un mucho, la lucha de las mujeres, no nada más en las ciencias en general, la lucha es en todos los caminos, pero pues hoy, como lo que nos reúne cada semana es el tema de la astronomía, pues quiero referirme particularmente al respecto, ¿no? Cuando, otra vez refiriéndome también a esa sesión donde yo platiqué de Paris Business en nuestros temas selectos, presenté esta fotografía, que es una fotografía de las mujeres en el Instituto de Astronomía. No recuerdo exactamente el año, pero por supuesto tiene que ser antes. Aquí les puse el año en que muere Paris Pismis, que es 1999, y ella está aquí justo al centro, junto con todas las demás astrónomas, y la mayoría de las que están, más bien todas las que están, no es cierto, la mayoría, porque aquí una que está sentada en el piso, pero más alta, como a mitad de nivel entre esto y esto, también es investigadora. De acá tenemos 2 estudiantes y todo el resto de acá también somos estudiantes. Y digo somos porque si no me han reconocido, yo estoy aquí. La 1, 2, 3, 4, 5, la quinta o más fácil, la tercera de derecha a izquierda de las que estamos sentadas. La historia de esta fotografía es que pues, en algún momento también ya con intención de hacer estudios de género, astrónomas rusas pidieron que nos tomáramos una foto, las mujeres investigadoras y estudiantes de aquel entonces, y por eso está esa foto. Ni estamos todas las que éramos, porque bueno, pues pasaba que no todas estaban en todo momento, no todas estábamos en todo momento, y particularmente por ahí falta otra compañera mía de la maestría, que también fue estudiante en su momento, y digo porque particularmente me refiero a Bárbara Pichardo. La astronomía femenina o las mujeres astrónomos han tenido grandes pérdidas, igual que astrónomos hombres, pero particularmente por aquí tenemos ay, se me fue el nombre ahorita, ahorita me acuerdo de ella, pero aquí está Paola, y también Yolanda, y además Bárbara, pues han perdido la lucha a una de estas grandes enfermedades que es el cáncer, y como les digo, bueno, pues la astronomía, las mujeres astrónomas han tenido pérdidas en este sentido. Pero bueno, esta fotografía fue incluida además en un estudio que se hizo en 1996. Bueno, un texto que salió publicado en 1996 y por eso digo que también esa fotografía
fotografía tiene que ser antes de esta fecha. Además de ser antes de 1999, porque ahí estaba París, también tuvo que haber sido antes de 1996, porque salió publicada en este texto que se tituló La mujer en la ciencia, un caso particular, las astrónomas mexicanas. Las autoras son Margarita Rosado, a quien yo estimo muchísimo, porque siempre que me refiero a ella digo que es mi mamá académica, porque me acogió académicamente desde mi servicio social en la licenciatura hasta la tesis de doctorado. Y actualmente pues sigo colaborando con ella y con el grupo de trabajo que tiene. Antígona Segura, que en aquel entonces era estudiante, ahora es muy conocida por trabajar en astrobiología, y Gabriela Piccinelli, una cosmóloga que también sigue pues trabajando en una de las dependencias de la UNAM. Bueno, ¿de qué iba este texto? Y a pesar de que estamos hablando de que son ya más de casi 30 años, poco menos de 30 años de este documento, muchas de las cosas que les quiero por aquí mostrar, pues de alguna manera siguen siendo vigentes. Una de las conclusiones de este estudio, porque lo que hicieron en aquel entonces, me voy a regresar tantito, nada más déjenme decirles, en aquel entonces, pues la astronomía, pues estaba muy focalizada en el Instituto de Astronomía. En aquel entonces se dice que había alrededor de 70 astrónomos en México, lo cual es una cifra baja comparada con la población actual. Entonces, además de que eran pocos, la gran mayoría estaban en el Instituto de Astronomía acá en CEU. Entonces fue la muestra que tomaron y en ese sentido decían que era una buena muestra, pues porque prácticamente contenía a todos los astrónomos del país. Una de las primeras conclusiones, bueno, lo que hicieron es hacer entrevistas a las mujeres, tanto estudiantes como investigadoras, y les decía, una de las primeras conclusiones que ellas publicaron aquí o consideraron en la publicación es, en voz de las mujeres astrónomas, fue decir, coincidimos en considerar el ambiente en el Instituto de Astronomía de la UNAM como especialmente respetuoso con nuestro trabajo, puesto que jamás se ha sentido que se relegue o menosprecie a alguien por el hecho de ser mujer. Esto no sucede en todas partes. Por ejemplo, en el extranjero, una colega cuenta que fue rechazada para trabajar en su tesis doctoral por un reconocido astrónomo, quien decía que no había Einsteins con falda. Finalmente terminó por aceptarla y fue la única mujer que trabajó con él. Entonces, a mí me da mucho gusto que a final de cuentas, siendo parte de la comunidad astronómica mexicana, pues cosas como esta hayan salido en este tipo de publicaciones, ¿no? Sabemos de muchos casos, fuera de México también, pues donde las cosas no son tan benévolas como nos dice este párrafo. Ahora, aquí quiero remarcar que a pesar de que era una población baja en general, tanto hombres y mujeres, en aquellas décadas, pues estamos hablando que el 31% de todos los astrónomos y estudiantes, pues el 31% eran mujeres o éramos mujeres. Esto lo quiero aquí comparar un poquito con una tabla de la Unión Astronómica Internacional. Como ustedes saben, la Unión Astronómica Internacional pues es un organismo que agrupa a astrónomos de todo el mundo, y entonces aquí nos muestran el porcentaje de mujeres astrónomas por país en diferentes años, de 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009. Ahora, aquí hay que hacer la anotación de que este documento o estas cifras, pues lo que hacen es recopilar de las mujeres que están asociadas a este organismo. Y cosa pues que no sucede para ni todos los astrónomos ni todas las astrónomas. Particularmente, por ejemplo, yo nunca me he asociado a la Unión Astronómica Internacional. Y si me preguntan por qué, es pues por pura desidia. Así de que de pronto uno tiene que hacer un papeleo y dices, pues después lo hago o mejor no lo hago y ya. Entonces hay que tomarse también con reserva estos datos, pero nada más para fijarnos aquí. Aquí estamos nosotros como país México y estamos hablando de que el 20%, entonces ya de lo que nos decían, de hecho, unos poquitos años antes, aquí se ve reflejado un porcentaje menor, pero insisto, pues aquí no están todas las astrónomas. Pero bueno, lo que sí se nota aquí, independientemente con todo y ese sesgo,
pues es que este porcentaje de pronto fue disminuyendo a lo largo de los años. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en países como, pues, ¿qué les gusta? Estados Unidos o otros países de Asia o del sur de América, lo que sea. Por ejemplo, Chile, a pesar de que, bueno, pues como sabemos, actualmente tiene ahí una fuerza de influencia de la astronomía europea, pues comparado con México, pues tiene cifras más bajas, incluso menos de la mitad. Entonces, bueno, la situación es así y siguiendo un poquito con los resultados de esta publicación, algo que a mí me llamó la atención, porque de alguna manera es algo que sí me ha tocado vivir, es cuando se trata de relaciones sentimentales, el único problema es que los estudios de posgrado son muy absorbentes y dejan poco tiempo para conocer personas que no son del medio. Lo más común es que sea más fácil convivir con científicos o artistas, pintores, escritores o músicos, pues tienen actividades que son tan absorbentes como la astronomía. Yo recuerdo perfectamente que todavía siendo estudiante de posgrado, fui a la presentación de una revista de ciencia, de divulgación de ciencia escrita por mujeres, y que curiosamente tenía el nombre de Supercuerdas. Eran mujeres físicas y le pusieron ese nombre. Y en esa presentación justamente hablaban de esta situación, de que la mayoría de las mujeres científicas, en términos de relaciones de pareja, las más de las veces estaban con un científico. Y me acuerdo perfecto porque yo decía, chin, yo con un astrónomo, ni de chiste, si los conozco, sé cómo son, entonces no, les doy la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente en términos de este documento, seguimos con este mismo documento, una alta proporción de astrónomas tiene como pareja un astrónomo, el 38.9%, y de estas el 86% colaboran con sus parejas en trabajos de investigación. Una proporción también importante tiene como parejas a científicos, no astrónomos, de las llamadas áreas duras, matemáticos, físicos, instrumentistas o biotecnólogos. 33% y 16% respectivamente de astrónomas tienen pareja con actividades diferentes a la astronomía y ciencias afines. El restante 11% lo constituyen astrónomas solteras. Y bueno, aunque estamos hablando de aquel entonces, habría que pues actualizar esas cifras, pero pues yo actualmente todavía sigo en el restante 11% o no sé cuánto sea. Pero también, y esto es muy representativo y creo que no ha cambiado mucho, les digo, a pesar de que son 3 décadas, esto se refiere a las estudiantes de astronomía. La familia es un aspecto importante en la forma en que se desenvuelven. Algunas tuvieron padres que las acercaron a la ciencia y eso es una ventaja. Aunque el panorama más común es que los padres pregunten con cierta preocupación en dónde puede trabajar y cómo va a mantenerse. Las abuelitas la vean con mirada de pobrecita, los tíos se preocupen por saber si ya tiene novio y los primos no dejan de considerarla una nerd, ¿no? Digo, esto de pronto nos puede causar risa, pero a final de cuentas es una realidad que influye justamente en las decisiones de las jóvenes, de las mujeres jóvenes cuando deciden tomar una carrera de lo que pues típicamente llamamos el área dura. Y particularmente en este caso nos estamos refiriendo a las mujeres. Bueno, pues esta publicación, pues además de contener también una breve un breve homenaje al trabajo de Paris Pismis, justamente como mujer astrónoma y formadora de los primeros astrónomos en México, pues termina con esta tabla que es un indicador de la proporción de astrónomas en términos de los puestos directivos, más bien, bueno, digamos, de los puestos académicos, de los premios o galardones que han obtenido los astrónomos y también otros tipos de puestos, ¿no? Como director del instituto, como jefe del observatorio, como lo que sea. Y entonces, bueno, pues lo que vemos aquí es que pues, las mujeres en aquel entonces, pues y uno lo que esperaba es que al menos esto fuera proporcional al porcentaje de mujeres, ¿no? Sería lo ideal, que si hay un 30% de la población de mujeres dentro de la astronomía, pues que pues el 30% de todos los investigadores titulares C, que es el escalafón más alto, pues más o menos fuera algo cercano al 30%.
Entonces, aunque las cosas no estaban mal en aquel entonces, pero sí ya se notaban por ahí porcentajes más bajos de lo deseado. Y tristemente, por ejemplo, aquí un 0%, si nos vamos aquí, es el académico y jefe del Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, es un puesto que típicamente pues, ha sido pues, tenido por astrónomos hombres. Esto lo podemos ver también reflejado en estudios más recientes. Por ejemplo, esto viene no es tan actual, pero digamos de hace algunos años, y esto se refiere, por ejemplo, al caso de Australia, que es un país totalmente diferente a México, pero pues que cuando nosotros vemos la fracción de mujeres en términos de las escalas académicas, desde que son estudiantes de maestría, desde que son estudiantes de doctorado, y después cuando terminan sus estudios y entonces obtienen una plaza académica para trabajar como astrónoma, pues lo que vemos es que hay una subida de maestría a doctorado, pero después la cosa se va en bajada, ¿no? Porque entonces ya cuando va subiendo el nivel de profesores o incluso llegar al profesor más distinguido, al cargo de profesor distinguido, pues la representación de las mujeres va disminuyendo así en total caída. Y entonces, bueno, pues esto es representativo, no nada más de México, como acabamos de ver, no nada más de Australia, sino que es una tendencia que se ve en las astrónomas de todo el mundo en sus respectivas instituciones. Por supuesto, la pregunta siempre inmediata es, pues, ¿cuál es la causa de esto? Y bueno, pues ahí nos podríamos dedicar a hacer un análisis exhaustivo. Ha habido muchos estudios de género que han sido publicados y en eso me estoy basando para compartirles algunos datos. Particularmente en Estados Unidos existe la Sociedad Astronómica Americana, que pues de alguna manera agrupa a todos los astrónomos de Estados Unidos y que periódicamente, pues cada año hacen congresos. Son congresos donde son enormes porque el número de participantes es gigantesco, pues porque son de todas las áreas. Y entonces también muchos de los astrónomos mexicanos o latinoamericanos, por la cercanía, asisten a este tipo de congresos. Bueno, este estudio que salió a partir de uno de estos encuentros astronómicos en Estados Unidos, se publicó en 2014. Entonces se refería a una de estos congresos les llaman las AAS, justamente por las siglas de abreviatura de esta asociación. Era el 223 congreso de esta asociación. Y entonces, bueno, como todo estudio estadístico, pues hay que tener en cuenta los sesgos que esto puede tener. Entonces, pues lo que hicieron igual es, pues por ahí pasar papelitos de encuesta para que los participantes llenaran datos y todo esto. Entonces, bueno, pues esto siempre está limitado a algunas cosas. Pero bueno, a pesar de eso, de todos los sesgos que pueda haber en estos estudios, déjenme compartir algunos de los resultados. Y aquí es donde empezamos seguimos más bien porque ya empecé con algunas gráficas. La primera que tenemos aquí es el número de oradores en las conferencias que se dieron durante este evento de hombres versus mujer, ¿no? O van haciendo aquí mujeres en verde, hombres en azul. Digo, aquí no tenemos que empezar a gritar y pelear por la igualdad, pues porque ya dijimos, sí hay un cierto porcentaje de mujeres de población astrónomas con respecto al total de los astrónomos, pues eso por supuesto se va a ver representado aquí, ¿no? En realidad, bueno, pues estamos hablando de que el 34.7% fueron oradores femeninas o mujeres y el resto, el 65%, fue hombres. Y cuando nos vamos, por ejemplo, ustedes saben, así como en nuestras conferencias que tenemos aquí, llega el astrónomo, presenta su plática, sus resultados y al final de la charla, pues hay toda una serie de preguntas. Y también aquí hay que hacer nota otra vez de un sesgo de tiempo, porque si uno tiene 10 minutos para su exposición, estoy diciendo cualquier tiempo, pero si de pronto uno se echa los 9 minutos y medio o 9 minutos o prácticamente 10,
pues muchas veces ya no hay tiempo para preguntas. Pero si uno es bien portado y mide bien su tiempo, pues entonces se apega a los tiempos que dicen los organizadores y entonces uno deja hasta 2 o 3 minutos de preguntas. Entonces ahí también hay un sesgo importante en estas encuestas, pero como siempre digo, a pesar de ello, pues algo están reflejando. Bueno, entonces, estas son las preguntas que hacen las mujeres respecto de los hombres. Pues otra vez, por ahí uno esperaría encontrar las mismas proporciones, ¿no? Que esto se viera reflejado en el mismo porcentaje. Digamos, la diferencia no es tan abrupta, pero lo que se reportó en este estudio es que hay una tendencia en las charlas, al menos en este evento, y hasta donde se sabe, es algo representativo de todos los congresos, los hombres en general hacen más preguntas que las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Entonces, siempre que ponemos aquí una conclusión, pues siempre va la pregunta de la mano de ¿y por qué? Pues las respuestas ahí no quedan tan claras. Tampoco quiero entrar en esos detalles de dar interpretaciones. Aquí, al final, a lo mejor esa es la intención de la charla, entrar en reflexiones. Bueno, pero lo que sí es más interesante es lo siguiente. Esta gráfica de aquí, pues recuerden que lo verde representa a las mujeres y lo azul a los hombres, pero esto está en el número de preguntas por sesión. O sea, más bien, en el número de preguntas por sesión, sí. Entonces, por ejemplo, lo que corresponde al número 1 es el número de charlas o número de sesiones donde nada más hubo una pregunta. Y aquí sí podríamos tratar de indagar un poquito respecto al por qué. Y como decía antes, pues a lo mejor tiene que ver con el tiempo. Si no había tiempo para preguntas, bueno, pues nada más se hizo una. Por otra parte, pues siempre va a suceder que hay temas de mayor interés y de menor interés. Aquí, por ejemplo, no nos ha sucedido que hayamos dado una plática o hayamos tenido un invitado y ninguna pregunta, ¿no? Afortunadamente. Entonces, bueno, pues así va creciendo la cosa. Entonces, este 2 representa que en esa sesión hubo, o cuántas sesiones hubo con 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas y así hasta 8, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que hubo sesiones donde sí hubo una buena cantidad de preguntas. Ahora, aquí lo interesante es que conforme crece el número de preguntas, solamente, bueno, aquí no se refiere, perdón, no lo dije antes y esto es muy importante, no se refiere a que las preguntas las hayan hecho las mujeres, sino más bien que los expositores fueron o mujeres en verde u hombres en azul. Entonces, esto aquí lo que nos hacen hincapié es que a las mujeres expositoras se les hace más preguntas. A las mujeres se les hacen un poco más de preguntas por charla que a los hombres. Y esto de alguna manera también se ve reflejado en esta otra gráfica, que lo que hace es porcentajes en términos de, cuando dice FS, es que es una female speaker o una oradora mujer o expositora mujer y una mujer que pregunta. Esto es una mujer expositora y esto un hombre que pregunta. Y acá lo que tenemos es un hombre exponiendo y mujer preguntando, y acá hombre exponiendo y hombre preguntando. Y nuevamente, pues uno esperaría que las proporciones fueran iguales. Sin embargo, pues ahí se refleja nuevamente este comportamiento de que cuando la expositora es mujer, se le hacen un poco más preguntas que a los hombres. Y a mí me causó mucha sorpresa este otro comportamiento. Les explico de qué se trata esto. Bueno, en estas sesiones lo que sucede es que, por ejemplo, dicen, bueno, pues la sesión de hoy de la mañana la vamos a dedicar a nebulosas planetarias y la sesión de la tarde la vamos a dedicar a remanentes de supernovas y así cada sesión tiene diferente tema. Entonces, a lo largo de la sesión, pues hay varios expositores y estos tienen un moderador, lo que le llamamos el chair. Y entonces, bueno, pues también hay moderadores hombres y moderadores mujeres. Entonces, en este evento, pues otra vez, siguiendo la proporción de acuerdo a la población que asistió al evento, pues hay menos moderadoras mujeres que hombres. Pero cuando
se refiere a la cantidad de preguntas que hubo en esas sesiones. Curiosamente, y aquí sí yo misma me lo pregunto y no tengo una respuesta muy clara, pues resulta que el género del moderador o moderadora de la sesión parece estar correlacionado con el número de preguntas. Ajá. Entonces, uno diría, pues eso no tiene nada que ver. De alguna manera, pues si yo pregunto, pues pregunto por el interés del tema. Y bueno, en principio no debería depender si el expositor fue mujer o fue hombre, pero ya vimos que sí hay ahí una pequeña tendencia, pero lo que a mí me sorprendió, porque digo, no le veo por dónde, es que pareciera ser que hay una influencia del género del moderador. Entonces, bueno, pues ahí está el resultado. En este mismo estudio, por ahí arrojan también datos entre la proporción entre astrónomas y astrónomas en términos generacionales. Por ejemplo, de los investigadores nacidos antes de 1980, la proporción era 21% de astrónomas, 79% de astrónomos. Y de los nacidos o nacidas después de 1980, el porcentaje creció. No pierdan de vista que aquí es una población muy específica, particularmente de astrónomos de Estados Unidos. No estamos aquí haciendo algo global, pero bueno, pues en este caso sí, el número de astrónomos versus astrónomas sí va a ser particular de cada país. Hay algunos comportamientos que sí podríamos extrapolar y generalizar en cuestiones de género, pero en términos de población, esta es muy particular. Y bueno, otro tipo de estudios que también se han hecho es en términos, ustedes saben, hemos platicado mucho de los resultados del telescopio espacial. Y por ser un telescopio que está en el espacio, y no solamente eso, los telescopios de gran apertura aquí en la superficie de la Tierra, pues también pasan por un serio proceso, bueno, serio en el término de muy estricto proceso de todas las propuestas que llegan, pues el proceso de selección, cuáles son aceptadas y entonces cuáles son los objetos y las metodologías y todo para hacer las observaciones con este telescopio. Entonces, al respecto de esto también hubo una publicación. Esta fue realizada en el 2014, ya unos años después del anterior, un poquito relacionando justamente cuestiones de género con las propuestas hechas para obtener datos del telescopio espacial. Entonces, aquí está la primera gráfica. Lo azul son las propuestas o las solicitudes hechas por investigadores astrónomos hombres y las que están en naranja por mujeres. Otra vez vemos el reflejo de la población de astrónomos versus astrónomas, ¿no? Uno lo que quisiera es el caso ideal, que estas barras fueran muy, muy parecidas. Pero bueno, pues eso lo vamos a lograr cuando pues la población sea más o menos la misma entre astrónomos y astrónomas. Pero bueno, pues cuando ya se empiezan a hacer proporciones, por cierto, este es el número de propuestas, ¿no? Y resulta que yo tampoco me lo había preguntado, bueno, sí me lo había preguntado, pero no tenía el dato por ahí. Pues son un montón las que se mandan. Y las que se aceptan son apenas del 20% de las recibidas. Entonces, eso nos dice mucho del criterio para poder, bueno, y del tiempo, por supuesto, que tiene el telescopio espacial para atender toda la cantidad de propuestas recibidas. Pero entonces ya cuando nos vamos en proporción, de a ver, estas llegaron de hombres y estas se aceptaron de hombres, y esta es la fracción, y estas llegaron de mujeres y estas se aceptaron de mujeres, pues uno esperaría que entonces ahí sí fuera muy parecida la proporción. Entonces, no es tan diferente. Aquí lo que tenemos para cada ciclo no está puesto en términos de año, porque las observaciones del telescopio espacial se ponen en términos de ciclo, aunque cada ciclo es más o menos aproximadamente un año. Entonces, aquí en azul está marcado la proporción de lo que se recibe con lo que sí se le dio tiempo para observación, ¿no? Entonces, como les decía, eso es cercano al 20%, cercano al punto 2. Ahora, de las que se recibieron de hombres astrónomos y que fueron aceptadas, pues también está puesto aquí. Y en verde está lo mismo de las que se recibieron de mujeres y que fueron aceptadas en mujeres.
Y entonces, pues lo que vemos es que, pues sí, siempre hay una tendencia a que en proporción las propuestas aceptadas de las mujeres siempre son menor que las de los hombres en todos los años. Y aquí estamos abarcando más o menos como 10, un poquito más, 11 años, que eso es, digamos, de unos 5 años para atrás. Eso sería la correspondencia en años. Entonces, otra vez viene la pregunta, ¿y por qué? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que hicieron es, pues, restringir un poquito la estadística, no a 11 ciclos, sino a un número menor de ciclos, y además hacerlo por especialidad, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en AGN están las propuestas para estudiar núcleos activos de galaxias, o cuasares, o cosmología, o estrellas frías, o estrellas calientes, o estrellas, formación estelar, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces es nuevamente lo mismo, la fracción entre hombres y mujeres. Aquí, bueno, pues ya cuando lo vemos por área o campo, pues encontramos felizmente que hay algunos campos donde, pues sí, la proporción de mujer, pues rebasa ligeramente aquí en el caso de los núcleos activos de galaxias y acá también en el caso de poblaciones estelares. Entonces, aquí pues otra vez habría que entrar en otro tipo de estudios también estadísticos de todas las mujeres que hay en astronomía, en qué campos están trabajando y muy probable entonces esto se vea reflejado en este tipo de comportamientos. Y entonces decimos, a ver, la pregunta de por qué se aceptan en proporción más solicitudes de los hombres, pues uno iría hacia quien hace el decir, aquí palomita y aquí crucecita, ¿no? O sea, quiénes son los revisores de esas propuestas. Y entonces aquí cuando nos vamos a, pues otra vez el número de revisores hombres versus revisores mujeres, hombres en azul y hombres en rojo, pues siempre vamos a tener en cada ciclo más referees, revisores o como le queramos llamar, hombres. Y aquí pues yo me haría la pregunta, es decir, a ver, en proporción tendría que ser, o más bien, el número de revisores tendría que ser proporcional a la población en género de astrónomos. No me queda claro. O sea, porque ahí tanto hombres como mujeres pues tienen la misma capacidad y tienen las mismas herramientas para decidir si una propuesta es buena o es mala. Y el hecho de que haya una mayor población de hombres astrónomos, pues no sé, digo, no me queda claro si tendría que verse reflejado en esta gráfica, de que sistemáticamente siempre hay más revisores hombres que mujeres. Ahora, estamos hablando, si sumamos 80 más del orden, poquito menos de 80 más poquito menos del orden de 20, pues estamos hablando de poco menos de 100 revisores. Entonces, si uno dice, bueno, pues vamos a tratar de que sean 150 mujeres y 50 hombres, pues sin problema, yo creo que se encuentran 50 mujeres que puedan trabajar en esta revisión de propuestas, ¿no? Digo que no me queda claro porque luego de pronto cuando yo digo que a veces ya son casos extremos, en, por ejemplo, puestos gubernamentales y se llega a decir que entonces tiene que haber igual número de funcionarios públicos hombres y tiene que haber igual número de funcionarios públicos mujeres. Bueno, sí, pero siempre y cuando pues cumplan con las características, ¿no? O las características necesarias para estar en este puesto. En puestos públicos, ahí sí lo dudaría, pero en estas cuestiones de ciencia, yo creo que cualquier científico está perfectamente capacitado para poder participar en este tipo de decisiones. Pero bueno, esas serían parte de las preguntas que yo dejaría abierta y que tal vez al final podríamos discutir. Ajá. Y bueno, pues por supuesto, no nada más el telescopio espacial tiene ese comportamiento. Aquí nada más rápidamente les muestro otras estadísticas aquí de la Agencia Espacial Europea, la ESO, donde también, pues nuevamente por la población de astrónomos y astrónomas, pues vamos a tener pues mayor número de propuestas de astrónomos que de astrónomas. Aquí los astrónomos están en azul y las mujeres astrónomas en rojo. Pero nuevamente cuando lo hacemos en proporción, pues también en el caso de la ESO, como en el telescopio espacial, tenemos que en proporción
las propuestas aceptadas por los astrónomos es mayor que por las astrónomas. ¿Ok? Y bueno, por supuesto que todos estos resultados que se obtienen de las observaciones de los telescopios espaciales y los telescopios terrestres, pues esos resultados se publican en revistas especializadas. Y pues también ha habido estudios al respecto de cómo es el comportamiento en términos de género en revistas especializadas. Por ejemplo, esta es una publicación del 2016, donde pues lo que hicieron es agarrar publicaciones, muchísimas, prácticamente todas las que había en la base de datos, desde 1950 hasta el 2015. Esto pues abarcó del orden de 200,000 publicaciones. Ahora, aquí me lleva también otra cosa que me llama la atención. No les he ahí puesto yo el lápiz donde están los autores de estos estudios que están relacionados con género, pero también sería interesante ver cómo están estas publicaciones referentes a estudios de género en términos de los primeros autores, porque pareciera ser que aunque hay, por supuesto, mujeres involucradas, porque en principio somos las más afectadas, pero pareciera ser que los primeros autores son hombres. Entonces, eso también es algo que me ha llamado la atención. Bueno, en términos de estas publicaciones, pues lo que vemos así de manera muy, muy gruesa, bueno, estas son, lo que está en gris son todas las publicaciones. Y aquí hay algo muy interesante también con los asuntos de género. Dice con género, porque resulta que, bueno, el de los primeros estudios que veíamos que se refería a la presentación en un congreso, pues uno va y ves que quien está ahí hablando es hombre, mujer. Pero cuando uno publica, muchas veces, y es costumbre, aunque ya no tanto afortunadamente, que uno se queda nada más con el apellido y sobre todo el paterno para nosotros los latinos que tenemos dos apellidos. Algunos le ponen guión para incluir el apellido materno, pero muchas veces el nombre de pila nada más se queda como la inicial. Entonces a mí me pasa que yo he firmado como L. Arias y probablemente en ningún lugar aparece que él es de Lorena. Entonces no queda claro si yo como autor pertenezco al género mujer u hombre. Que dicho sea de paso, también ustedes ya se estarán imaginando que actualmente pues hay todo un asunto al respecto de decir, no podemos simplemente ser tan polarizados como decir o son femenino o son masculinos. Ahora tenemos que ser inclusivos y pues tomar en cuenta todo. Entonces, bueno, decíamos que de todos los artículos que se tomaron en esta muestra es la línea gris. La línea negra es donde se tiene certeza en términos de femenino y masculino, la diferenciación. Y por número, pues nuevamente lo que se espera, que es un reflejo de la población en porcentaje, hay mayores publicaciones de los astrónomos que de las astrónomas. Pero cuando lo vemos en fracción, bueno, pues otra vez se ve representado eso, ¿no? En fracción, pues tenemos aquí una dominancia de las publicaciones de los astrónomos que de las astrónomas. Pero bueno, pues eso tampoco es de sorprenderse, insisto, por la población que tenemos. Cosas interesantes ya cuando estos autores empezaron a hacer correlaciones. Esto bueno, cuando uno escribe un reporte de un estudio astronómico, pues uno incluye las referencias. Entonces, es típico que uno tome datos de otros estudios o que uno compare sus resultados con otros estudios. Entonces dice, pues lo que encontré es contrario a lo que encontró fulanita y entonces pongo la referencia. O esto va a favor de lo que estudió sutanito y entonces pongo la referencia, ¿no? O digo, este objeto fue descubierto por tal astrónomo en tal año y pongo la referencia y bla, bla, bla. Entonces a eso me refiero con las referencias. Bueno, pues resulta que hay una tendencia de que a lo largo de las décadas, los astrónomos cada vez ponen más referencias. Esto, pues otra vez queriéndole encontrarle forma, pues tiene que ver que el acumulado de estudios que se van teniendo, pues obviamente es cada vez más y entonces pues tenemos más bibliografía de dónde tener información y somos más completos al poner todas esas referencias.
Entonces, eso es lo que vemos en esta gráfica que tiene este crecimiento. Cada vez los astrónomos ponen más referencias en sus publicaciones. Pero aquí algo que llama la atención es que las mujeres astrónomas que están en color naranja tienden a poner más referencias que los astrónomos. ¿Por qué? Pues otra vez la pregunta se puede quedar por ahí abierta. Pero, pues justamente en esto de que yo uso referencias cuando hago una publicación, pues también es importante de decir, bueno, ¿cuántos astrónomos me están citando a mí? Porque yo publiqué esto y esto entonces lo están incluyendo en sus otras publicaciones. Entonces, a eso es a lo que le llamamos el número de citas. Y resulta que los astrónomos, otra vez recuerden que lo azul se refiere a los astrónomos y lo naranja en estos gráficos a las astrónomas. En general, los astrónomos son más citados que las astrónomas. Entonces, una no quiere entrar en paranoia, pero yo creo que eso sí es un reflejo de algo por ahí que es de cuidado también. Y otra cosa también muy importante que de alguna manera tiene una relación con estas tablas que veíamos de posiciones, puestos o niveles de profesores. En términos de revistas, pues también hay cierto nivel de revistas, ¿no? Y lo que sabemos es que dos de las más prestigiadas en términos de ciencia, que por supuesto es ciencia en general y incluyen publicaciones o resultados de astronomía, son Science y Nature. Entonces, cuando nos vamos a la fracción de mujeres que publican en diferentes revistas, bueno, por ejemplo, la gris es Astronomy and Astrophysics, la azul clarito es APJ, que es Astrophysical Journal, esta es una revista inglesa, pero estas dos, que son por excelencia, así como la crema innata de las publicaciones, que solo publica ahí, bueno, sí, para publicar ahí tiene que ser un resultado así súper, súper novedoso, pues resulta que ahí la proporción de mujeres baja. Entonces, pues eso también es una tendencia que yo creo que hay que ponerle el ojo ahí a este tipo de comportamientos en cuestiones de género. Bueno, esta gráfica a final de cuentas es un reflejo de lo mismo, es el cociente o la proporción entre el número de citas entre hombres y mujeres. Digo, es un resultado que ya habíamos comentado antes, entonces si fueran igual tendríamos que tener aquí la línea de 1, pero pues la tendencia es que es mayor que 1 porque los hombres tienen más citas que las mujeres, astrónomas. Y otra cosa también sorprendente, que cuando lo vi también me llamó mucha la atención, es que cuando se ponen a contar las palabras por publicación o por artículo, los hombres escriben menos que las mujeres. Entonces, uno podría decir, a ver, pues estamos diciendo lo mismo, pero con menos palabras. O, ¿qué pasa ahí? Pues también se las dejo ahí como una pregunta abierta. ¿Ustedes cómo lo explicarían? Bueno, por supuesto, estos estudios ya tenemos, se han visto afectados pues, por una cuestión actual que es la pandemia del COVID y ya han empezado a salir publicaciones interesantes respecto de estudios que tienen que ver con todo esto que hemos platicado de astronomía y particularmente de publicaciones en astronomía durante la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué hay de interesante aquí? Pues que si nos fijamos aquí en el número de publicaciones con respecto a los años, acá abajo está la barra de los años, pues sorprendentemente, bueno, no es sorprendente, en realidad tiene su razón y no es tan de sorpresa, pues se había mantenido por ahí, digamos, de manera estable. Aquí es para todos, incluyendo masculino y femenino, astrónomos hombres, astrónomas mujeres, pero durante los 2 años de la pandemia hubo un crecimiento. Y eso, digo, no es tan sorprendente, porque si uno lo piensa, pues nos fuimos a casa, nos encerramos y en algunos casos tuvimos oportunidad pues de dedicarle más tiempo a cosas que de pronto las dejábamos ahí por estar dedicados a otras cuestiones.
Particularmente, pues si uno tiene ahí, los astrónomos y astrónomas tienen cargos administrativos que les puedan consumir el tiempo, pues mucho de esos a lo mejor el trabajo disminuyó y le pudieron dedicar más tiempo a la investigación y eso repercutió en más publicaciones. Entonces, una de las conclusiones de este estudio es que en todo el mundo las publicaciones de astronomía aumentaron alrededor de un 13%. Ahora, eso pues es una buena noticia, ¿no? Como encontrar algo bueno de una situación que para todos fue mala. Eh, pero pues otra vez, cuando uno le rasca un poco más y entonces se va a la cuestión de género y de comparar si este comportamiento fue el mismo para astrónomos que para astrónomas, pues resulta que no. Y pues ahí las causas que se pueden mencionar es que efectivamente, pues estábamos en casa, si pensamos en las parejas de, ya sea de un astrónomo con cualquier otra persona, o con otra actividad, o entre astrónomos, pues muy probablemente por ahí va de por medio los hijos. De hecho, una de las autoras de esta publicación, por ahí cuando le hacen una entrevista, pues comenta que la inspiración o el motivo un poco para escribir esto o entrarle, pues es que ella estaba como postdoc y con una bebé. Y de pronto cuando nos tuvimos que ir a encerrar por la pandemia, pues se vio con el asunto de, híjole, y ahora la niñera para mi bebé, porque yo también quiero trabajar y entonces así esto, pues era muy difícil conseguir una niñera. Entonces dijo, pues debe de haber una cantidad enorme de mujeres en la misma situación. Y entonces fue cuando se puso en contacto también con otra colega y fue como surgió esta publicación. Entonces, sí, hubo una buena tendencia en términos de publicaciones astronómicas, pero desafortunadamente sí está sesgado por un asunto de género. Ahora, aquí no tanto en términos de la pandemia, pero también este es un comportamiento interesante. Aquí lo que está representado en esta gráfica también para astrónomos y astrónomas, astrónomas en azul, astrónomos en rojo, es un periodo de suspensión de publicaciones. De pronto se critica que la actividad de la investigación se mida solamente con publicaciones, porque en realidad pues uno puede hacer muchas más cosas que eso. Pero bueno, a final de cuentas es una de las cosas que uno tiene para ver reflejado la productividad. Y si bien esto no se vio incrementado, aquí me faltó la barra de los años, pero son los mismos años y acá al final tenemos los últimos 2 años de la pandemia. Si bien esto de tener inactividad en las publicaciones no se vio afectado por la pandemia, de hecho acabamos de decir que hubo más publicaciones de la tendencia, lo que sí se ve reflejado en este gráfico es que las mujeres son más propensas a tener periodos de inactividad en términos de publicaciones. Y nuevamente la pregunta sería ¿por qué? Entonces, bueno, pues la más obvia es que pues las mujeres astrónomas llega un momento en que son madres y por supuesto pues eso implica de pronto un periodo de inactividad, para algunas más largo, para otras más corto. ¿No? Esto, por ejemplo, lo quisieron correlacionar también con periodos de estabilidad económica en términos del país, en términos mundiales. No le encontraron nada por ahí, pero bueno, finalmente la gráfica hay algo quiere reflejar, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando y con estos datos que nos arrojan estos estudios, pues por supuesto las dos preguntas también que salen inmediatamente es, bueno, ¿y qué se ha hecho para esto? ¿Y qué nos falta por hacer? Y pues de alguna manera ya sabemos las respuestas, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues se ha hecho mucho, pero ¿qué falta por hacer? Pues mucho más. Y, por ejemplo, nada más por mencionar algún par de casos de lo que se ha hecho, en 1992 se hizo un encuentro de mujeres astrónomas, un poquito para discutir justamente el estatus de la mujer en la astronomía. Esto fue en Baltimore, en las instalaciones en las oficinas del telescopio espacial. Y a este llamado, a este encuentro, pues acudieron decenas, más de 100 mujeres, y no solamente mujeres, ustedes aquí en la fotografía pueden ver también algunos colegas astrónomos, lo cual pues es muy interesante.
Y pues salieron toda una serie de reflexiones y a raíz de eso, pues se escribió lo que se llama ahora la Carta de Baltimore para las mujeres en la astronomía, que va acompañado de pues un proverbio chino que dice, bueno, pues las mujeres sostienen la mitad del cielo, ¿no? Lo cual, eso es justamente lo que nos encantaría, nos encantaría encontrar en términos de estadísticas, mitad y mitad. Eh, no la quiero leer toda, pero a final de cuentas el inicio nos dice justamente lo que refleja todo esto, ¿no? Los hombres y las mujeres son igualmente capaces de hacer una ciencia excelente. Y bueno, al final, pues es también un poquito de lo que se busca. Incrementar el número de mujeres en astronomía, pues va a mejorar el ambiente profesional y pues eso va a llevar, o sea, es una reacción en cadena, va a llegar a que más mujeres se involucren. O sea, siempre se menciona que uno de los grandes problemas de tener pocas mujeres es justamente el ambiente en términos de género. Y bueno, pues, ¿qué nos falta por hacer? Decíamos, nos falta por hacer muchísimo más, pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la situación actual, y que pues el camino que sigue una mujer para convertirse en astrónoma, pues viene desde la educación básica. Entonces, este es un gráfico tomado de la página de la UNESCO, donde pues nos da un reflejo, bueno, nos dice más bien cómo está la situación y que pues, por ejemplo, del 100% de las adolescentes que están en edad de lo que para nosotros sería más o menos como la prepa o el inicio de la prepa, pues tan solo el 10% pues nunca va a llegar a ese nivel, ¿no? Y de las que sí estuvieron en el nivel primario, pues hay un montón de deserción por diferentes causas, pero hay un montón de deserción, ¿no? Muchas de ellas pues están, digamos, en tendencia de dejar de estudiar y pues un porcentaje relativamente bajo pues va a seguir el camino que uno esperaría, el camino fácil, el camino obvio, uno diría, pero en realidad no es tan obvio, en realidad no es nada obvio de poder seguir la trayectoria que uno esperaría y que todas las niñas tuvieran la misma oportunidad de convertirse en profesionistas. Y pues esto va de la mano de que los estudiantes que ya están en los niveles donde tienen que decidir qué carrera, y si por ejemplo esta gráfica se refiere a pues mujeres o comparando estudiantes mujeres con estudiantes hombres y que pues tienen buenas notas o que tienen un buen desarrollo escolar, pero cuando vemos la tendencia de los porcentajes que quieren elegir materias o carreras dentro de las ciencias o las ingenierías, pues por supuesto, bueno, no quiero decir por supuesto, sino más bien vemos reflejado pues la tendencia que conocemos. La mayoría son hombres y tenemos un bajo porcentaje de mujeres que quieren seguir carreras de la ciencia. Esto está por país, por cierto. Creo que aquí no estamos incluidos nosotros, pero bueno, pues a final de cuentas la tendencia es hacia todos los países. Entonces, bueno, pues aquí es donde, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya lo sabemos, los que nos dedicamos a la educación, digo, algunos no estamos en la educación básica, pero pues tenemos que fomentar justamente e inspirar a las niñas particularmente, a niñas y a niños, pero particularmente a las niñas, que se den cuenta que son capaces de hacer lo que quieran, ajá, y de que pues van a tener obstáculos, va a haber gente que les diga que no van a poder, que eso no es para ellas, pero que a final de cuentas, si ellas lo quieren hacer, pues nosotros estamos, digamos, los que estamos en la educación, tenemos que trabajar para que las niñas se convenzan justamente de que pueden y de que si quieren, lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto quiero concluir, darles las gracias por atender a esta convocatoria en este día en especial para esta reflexión. Y creo que más que decir que ahora dejamos el espacio abierto a las preguntas, me gustaría más bien que el espacio quedara abierto para reflexiones.